Bueno, pues entramos en formato de historia y arte con Manolo Romero Bejarano. Buenos Buenos días. días. ¿Qué tal? ¿Conoce tu patrimonio? Iba a decir una barbaridad al trabucarme con la letra. ¿Conoce tu matrimonio? Iba a Sí, decir. casamiento y mortaja del cielo baja, dice el refrán castellano. Oh, como un pesado, que es que el lunes, yo el lunes. Bueno, a ver, nos quedamos hablando de Semana Santa en el Nazareno, hemos recordado antes de Sí, empezar. Pues continuamos por ahí, ¿no? pues sí, digamos que, bueno, o sea, hablábamos, ¿no? la semana pasada de cómo empieza la Semana Santa, de que el peso de la procesión eran los disciplinantes, ¿no? Los que iban por la calle flagelándose, pero a finales del 16 hay, digamos, dos cambios, yo creo que sustanciales, ¿no? Uno es el nacimiento de una iconografía nueva, que es la iconografía del Nazareno, que es el Cristo que lleva la cruz al hombro. Un tipo de penitencia nueva, que es el penitente que carga con la cruz junto al Nazareno, digamos, imitación de Cristo. Y el nacimiento del paso, como elemento propio de la Semana Santa, ¿no? Y que poco a poco eso va a ir teniendo cada vez más peso dentro de la procesión. Pero también se produce un fenómeno, eh, podríamos decir, social. Nunca hay que perder de vista que la Semana Santa es una manifestación, bueno, social, artística, pero que como todas las manifestaciones artísticas no se puede separar de la sociedad que la ha creado, evidentemente. Y sin saber la historia del momento y los cambios sociales, pues tampoco lo entenderíamos. A finales del 16 hay un fenómeno que explica la evolución de la Semana Santa, que es la reducción hospitalaria. En Jerez existían fundaciones, patronatos, que, digamos, intentaban paliar las deficiencias asistenciales que había en la ciudad, ¿no? Los hospitales, que había 11 hospitales, pero 11 hospitales que realmente no funcionaban bien, que eran, en origen era alguien con dinero que había dicho, bueno, pues voy a dejar mi herencia para que aquí se construya un hospital, pero en realidad después los patrones venían, la gestión no siempre era buena, y en muchos casos también las fundaciones, digamos que habían empezado con pocos recursos, y al final existían muchos hospitales, pero esos hospitales eh, daban un servicio pues muy deficiente, ¿no? Pues, hay una, ¿no? Que es vamos, la documentación, yo siempre digo, ¿no? Cuando se va al archivo es cuando se ven las cosas, ¿no? El hospital de San Bartolomé lo único que tenía, lo dice en el inventario, ¿no? Era una imagen de San Bartolomé y 5 esteras. O sea Uf. que con suerte podía coger uno una estera para tirarse en el suelo, ¿sabes? Pero si no, no había manera. Entonces, Felipe II decreta la reducción hospitalaria. La reducción hospitalaria era que de todos los que había se iba a quedar uno, en el caso de Jerez se quedaron dos, y con una gestión de alguien que se considerara honrado y eficiente. En el caso de Jerez fue San Juan Grande el que lleva a cabo esa reducción hospitalaria y se quedan dos hospitales, solo el de la Sangre y el de la Candelaria, el que había fundado él en San Juan de Letrano, al lado de San Sebastián. ¿Qué pasa? Los hospitales eran en parte también una especie de escaparate social de determinadas familias que, digamos, entre sus actividades pues estaba la de la asistencia pública. Y van a perder ese escaparate con esos patronatos que había. Y al final, digamos que hay un vuelco de esas familias nobles hacia las hermandades de penitencia como un modo de resaltar su prestigio social. Esto supone un cambio artístico en la Semana Santa porque va a haber dinero. Va a haber dinero y va a cambiar, ¿no? Coincide pues más o menos con el fenómeno de cuando empiezan los pasos y las hermandades pues van a ir evolucionando en el sentido artístico. La semana pasada hablábamos de los Cristos de Caña que venían de México, ¿no? Estos Cristos de Caña fueron muy populares en los primeros tiempos de las cofradías, pero
todo el mundo sabía de dónde venían los Cristos de caña y lo que habían costado los Cristos de caña. Y cuanto que pudieron, las hermandades cambiaron esos Cristos por otros mejores, ¿no? Yo creo que un ejemplo muy significativo de esto es la Veracruz, que con el patrocinio de el duque de Medina Sidonia, ni más ni menos, encargan el Cristo de la Esperanza, el que sale hoy. Lo que tenían antes era un Cristo de caña, pequeñito. El cambio cualitativo Sustancial. es muy importante, es muy importante. Y digamos que ahí las hermandades pues van a vivir una época, ¿no?, de expansión, de esplendor artístico, gracias a estos eh, patrono era el nombre que le daban en la documentación de la época, ¿no? Después pues se le ha llamado mecenas, se le ha llamado de varias maneras, ¿no? Ahí en la Cruz Vieja hay una casa, esquina con Cazón, que se rehabilitó hace poco, que era una casa de vecinos, pero que en origen era la casa de don Lorenzo de Fuentes. Don Lorenzo de Fuentes era fue durante un tiempo el patrón de la Hermandad del Cristo de la Expiración, hasta el punto de que el recorrido de la hermandad era de la ermita a su casa y de su casa a la ermita. O sea, figúrate tú Que para eso había pagado él, ¿no? hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto iba la cosa. Y este movimiento artístico va a redundar en una escultura de gran calidad que va a haber en Jerez, y además propia, porque en un principio se va a ir, como todo, ¿no? Trayendo de fuera la escultura, pero va a llegar a un punto en que hay talleres muy importantes aquí en la ciudad, ¿no? Podemos decir, bueno, Arce quizás sea el primero, con el precedente del 16 de Jerónimo de Valencia, ¿no?, Cristóbal de Boisín, pero Arce nos deja el Cristo de Santo Crucifijo, ¿no?, de la Salud. Y yo creo que el grado, ¿no?, de perfección nos llega en el siglo XVIII, ¿no?, a principios del siglo XVIII, y de la mano de, por un lado, Camacho de Mendoza y por otro lado de Ignacio López, Ignacio ¿no? López. Que consiguen obras maravillosas, maravillosas. Y además hay un término, ¿no?, que es un término que se aplica en la historia del arte, que es el decoro, que es la adecuación de la obra de arte a su fin. Y en este caso digamos, está perfectamente conseguido ese decoro. No solo por la propia escultura, sino por la policromía. Entre las dos consiguen recrear, digamos, la vida, ¿no?, de esa figura. Y en realidad lo que se trata es de mover a la compasión, al fiel. Es decir, el que ve a una dolorosa llorando debe sentir, Eso, eh, o por lo menos una empatía, que se diría sí. ahora, ¿no? Y el que ve a un Cristo doliente, pues debe sentir la pasión de Cristo. Para mí, yo lo pongo siempre, ¿no?, cuando hago las visitas, lo pongo de ejemplo, de las mejores cosas de policromía barroca que uno pueda ver, es el Señor de las Penas. Esa espalda del Señor de las Penas, eso es una obra maestra. Yo invito, ¿no?, creo que la semana que viene, no, este domingo es el besapié del Señor de las Penas. Y si alguien puede Domingo de Pasión. Ya. acercarse, porque es el día que bajan, ¿no?, y se le puede dar la vuelta al Cristo y ver esa espalda del Cristo, eso es un escándalo, ¿no?, de cómo se hace. Y desde el punto de vista, podríamos decir, de la perfección, en el sentido de el punto, ¿no?, que se le da, que era algo que perseguía también esa estética barroca, del punto que se le da de hacer sentir que la imagen religiosa era una persona, ¿no?, alguien que era cercano, que debía ser cercano al fiel. El conjunto de la Piedad
a mí eso me parece que eso podía estar en el mejor museo del mundo, puesto ahí con esa escena que sí realmente están haciendo una mortaja, pero es una escena de costura, que están ahí, que están esas Marías con el dedal, con la aguja, ¿no? Con unas tijeras así pequeñitas, es maravillosa esa, ¿no? Y eso se alcanza aquí, ¿no? En esa época, y la Semana Santa tiene mucho que ver, porque no hay que olvidarse que eso sale a la calle en ese momento. Y, pues bueno, si no hubieran estado detrás de esta familia, ¿no? En el caso de ahí de La Piedad, durante tiempo fueron los Ponce de León, los Mm. marqueses de Casinas y demás, ¿no? Para crear eso. Y siguiendo, ¿no? con la evolución, ¿no? Llegamos a un siglo XIX que va a ser duro para la Semana Santa, pero que fue una prueba, visto desde hoy, ¿no? Para demostrar que el sentimiento de esa Semana Santa estaba tan arraigado en la población que bueno, que todavía hoy la Nos queda. tenemos, ¿no? Que todavía hoy la tenemos. Pero lo que pasan las hermandades en el siglo XIX, eso fue, bueno, muchas desaparecieron. De ahí las refundaciones y que ahora se cumplen años y todo esto. Desaparecieron algunas. Y otras, como decía, ¿no? Yo siempre hablo de la guía de Paullada, Mm. que cayeron en postración, decía la guía de Paullada. Digamos que están ahí las imágenes, se quedan en las iglesias, pero la hermandad no va a salir a la calle, que es lo que le pasa al prendimiento, que es lo que le pasa a la soledad, que es lo que le pasa a las angustias. Pero todo esto tiene un proceso largo, ¿no? Porque, bueno, primero a comienzos bueno, finales del 18, Carlos III va a hacer un ataque frontal, va a ser un rey, podríamos decir, muy moderno en el sentido actual del término, ¿no? Carlos III consideraba las hermandades como propias de bárbaros, al irse flagelando por la calle. Que Eh, era por eso a lo que se refería, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero de todas maneras, cuando uno ve, hay que saber siempre la documentación, leer lo que está y lo que no se cuenta. Eso Mm. también hay que verlo, ¿no? Cuando Mesa Jinete escribe una historia sagrada y política de 2 tomos, que es un tochaco, eh, y a las hermandades le dedica 3 líneas, literalmente, es que Mesa Jinete, como alguien que era canónigo de la colegial, o sea que era alguien muy alto en el estamento eclesiástico en Jerez, consideraba que las hermandades eran propias de gentuza No le interesaba, y que vamos. no merecían más que una línea eso, ¿no? Y creo que era algo bastante extendido en la sociedad. Por un lado, en los estamentos altos de la iglesia, y por otro lado, en sectores que ya a finales del siglo XVIII van teniendo un pensamiento diferente, ¿no? Cuando Goya retrata las procesiones, lo hace como algo propio de bárbaro, no exaltando las procesiones, y de hecho en algún que otro grabado, en algún que otro cuadro, lo pone como cosa de un país atrasado. Evidentemente, eso estaba ahí y eso tenía una fuerza brutal. Pues Carlos III no puede. No puede porque además pide, ¿no?, que las hermandades tuvieran las reglas aprobadas por el Consejo de Castilla. Tú imagínate que hoy cada hermandad tuviera que mandar las reglas al Consejo de Ministros, ¿no? Sería un disparate. Y aparte del tapón burocrático que había Bueno, ahí, ¿no? el tapón de hoy peor que el de hace siglos. El tapón burocrático que había ahí. Pero las hermandades, no todas, ellas, te digo que van a pasar más cosas, pero pedían permiso al corregidor, ¿no? Y decían, mire usted, nosotros hemos mandado la regla a Madrid, y el corregidor decía, por este año, que salgan. Y así fue Año colando, tras colando, año. colando, y siguieron saliendo. Pero hay un segundo factor, que es la invasión napoleónica, ¿no? Que la invasión napoleónica, los franceses llegan a saco, y lo que querían era dinero, y querían oro, y querían plata, y las hermandades pues tenían muchas cosas de oro, de plata, ¿no? La hermandad en Nazareno, que está descrito por Trillo Borbón, ¿no? Prácticamente destrozan la capilla, arrasan con lo que había. Era una capilla que estaba en lo que hoy es la Plaza Esteve, Mm. y ahí, pues, ya te digo que
fue... Después viene la desamortización, 1835, que le afecta de alguna manera a las hermandades, a algunas más que otras, porque es verdad que muchas hermandades no tenían grandes posesiones, sino que eran, bueno, pues un poco como hoy, ¿no? Hoy una hermandad se mantiene con las cuotas de los socios y con cosas extraordinarias como una caseta de feria, ¿no? Digamos que la mayoría, al ser populares o tener un patrón, no tenían tributos, no tenían casa, y la desamortización tampoco le afecta tanto. Quizá las cinco llagas no es la que se vea más afectada por ese fenómeno, pero a partir de ahí la cosa va cuesta abajo, teniendo en cuenta la evolución política del país, porque el reinado de Isabel II fue un disparate. O sea, si España existe hoy, fue porque sobrevivió al reinado de Isabel II. Allá había un golpe de Estado cada 2 años y una guerra por aquí, un bombardeo. Era una cosa increíble, hasta el punto de que en 1868 hay una revolución que la echan a la reina, y cómo estarían de la reina que la revolución se llama la Gloriosa. Y ahí viene la primera vez que los partidos progresistas que se llamaban entonces, no partidos realmente de izquierda, porque no eran los liberales más avanzados, sino partidos con unas ideas mucho más radicales, podríamos decir, que los que habían gobernado hasta ese momento, toman el poder. Y va a haber un ataque frontal a la iglesia y a las cofradías, hasta el punto de que en Jerez y en otros lugares, ¿no?, las sedes de las hermandades se transforman en edificios de otro tipo, pero además que llegaban un día a la puerta y decían, mira, que mañana vamos a poner aquí el cuartel de bomberos, y dicen los de la hermandad, bueno, ¿y yo qué hago? Usted verá. El Nazareno se lo tuvieron que llevar a una casa de un hermano, porque la capilla la transformaron en cuartel de bomberos. La iglesia de las Angustias fue un club revolucionario. La ermita del Cristo creo que fue un colegio. Todo. Buah. Cogieron y cuando no derribaban, porque a la Hermandad de la Veracruz le derriban la sede para hacer una plaza, la Plaza Romero Martínez. ¿No? Entonces esta gente fueron a saco. Duró muy poco el gobierno ese, pero fue intenso. Fue intenso. Yo en la visita lo cuento, ¿no? La iglesia de San Francisco está en pie de milagro, porque ahí de los últimos acuerdos que toman esos ayuntamientos es derribar la iglesia, y dice así el acuerdo capitular, para dar trabajo a las clases desfavorecidas. Mire usted, es que si no hay trabajo, pues ponlo a pintar una tapia, ¿no? Pero no derribe San No Francisco. tiene sentido ninguno. Y cambia el gobierno y paran el derribo de ¿Dónde va ese? eso, ¿no? Y ya después viene, pues digamos que toda acción tiene una reacción, y en el caso de España, esos gobiernos tan radicales de izquierda se vieron después sustituidos por todo lo contrario, ¿no? Por gobiernos que vuelven otra vez a un respeto a la iglesia, a un orden social, porque también hay que tener en cuenta que fue una época bastante convulsa, ¿eh? Es la época célebre del motín de las quintas y todo eso aquí en Jerez. A una política ¿no? En algún libro lo he leído, ¿no? De palo y tente tieso, o sea, no se te ocurra hacer nada que va a venir la policía. Es cuando sucede lo de la mano negra, ¿no? Que fue un acontecimiento bastante triste, ¿no? Aquí en la ciudad, pero que toda esa sociedad va a ser un caldo de cultivo para que las hermandades, digamos, las que habían sobrevivido, vuelvan a tener auge, y las que se habían quedado en postración, como decía Paullada, se reorganicen. Y entonces el dolor, la soledad, las angustias un poco Pues de después. paciencia ya estaba, ¿no? No, esa ¿Más desaparece. Hasta la hasta época ahora. de los años 20, entre reorganizaciones y la fundación de La Amargura, que es una que se funda nueva en los años, deben estar para el centenario, ¿no? O ha sido No ya, me ¿no? pregunte, porque cada uno tiene su fecha y De La eso es un Amargura, galimatías. porque es de los años 20, y el Santo Crucifijo creo que fue en el 29.
y vuelven otra vez, ¿no? En el caso de las Angustias fue casi épico, ¿no? Los hermanos viejos cuentan que prácticamente asaltaron la capilla, ¿no? Que estaba cerrada y volvieron. Es la fuerza de la Semana Santa, ¿no? Que tiene y que ha perdurado durante siglos. Y ya después de ahí, otra circunstancia política muy concreta, que fue el final de la Guerra Civil y una exaltación del catolicismo que hubo en la época, hace que prácticamente en vuelta de 5 o 6 años se funde la Yedra, las Cinco Llagas, las Tres Caídas, el Cristo del Amor. No, digamos hasta el Star System ese que hubo, ¿no? Yo hablaba ayer con mi vecino Froilán y decía, para mí la Semana Santa era la que tenía 30 cofradías. Digo, sí, para mí es verdad, para mí la más nueva era el Perdón, que se funda en el año 60 y algo. Después lo que ha venido, Todo nuevo. yo me pierdo. Yo veo por la calle y me dicen, sí, esta sale de no sé dónde. Y digo, pero ni sé cómo se llaman, ni sé... Y tanto, hombre, después de eso del perdón, si no recuerdo mal, y ya hablo lógicamente de memoria, llegaron después de muchos años que lo recibimos con mucha alegría, porque eso no lo habíamos vivido, lo que estábamos trabajando, por ejemplo, en la entrada en carrera oficial de la La Clemencia Clemencia, creo y que el fue la Soberano primera, Poder. ¿no? Esas fueron Que estuvo ahí de las mucho nuevas para tiempo. nosotros. Sí, pero porque creo que don Rafael no era muy partidario de la fundación de nuevas hermandades, ¿no? Exactamente. Y además eso fue con don Francisco González Cornejo, que fue el que Eh, impulsó esa hermandad. Yo me acuerdo de cubrir aquí en la radio, cuando hacían estación de penitencia en El Pilar, la claro, Clemencia. claro, Bueno, y claro. el Soberano saliendo de aquí de los Dolores en Parque Atlántico, eso lo hemos cubierto aquí en la radio, me acuerdo, y en la tele, ¿no? Sí. Y Así eran las que nuevas. Y era, después de claro, esa, era, pero pues ya te fíjate. digo que yo ya me pierdo, y después también te digo que una hermandad no puede ir con 4 penitentes y un paso. Es que yo creo que eso no se sostiene, vamos, económicamente ni de ninguna manera, porque quieras o no, poner una hermandad en la calle vale una pasta, ¿eh? Yo no sé, tú que te mueven estas cosas, cofrades, Mira, el ¿no? otro día vinieron aquí a hablar del tema de las flores, de poner las flores, y le preguntaba a Hermosín, digo, bueno, por ejemplo, una flor es un monte, perdón, un monte de claveles rojos como el del Cristo, se puede rondar los 2.000 euros. Nada más que las flores. Fíjate, Y ¿no? ahora que no llueva o se estropee y tengan que volverla a poner. Y velas y Claro, el muchas tema, cuestiones de la mayordomía cera, que bueno, hay, bueno, y eso teniendo en cuenta que las la hermandades, banda, otras de las cuestiones, ¿no? Por las que han sobrevivido y yo creo que tienen tan buena salud hoy, es porque mucha gente trabaja desinteresadamente para las totalmente. cofradías, ¿no? Que no es decir que un florista puede venir a poner orden, pero que muchos son los hermanos los que están poniendo las flores, y como eso, todo, porque si todo eso se subcontratara, sería imposible, yo creo, que sacar una hermandad a la calle, ¿no? Entonces, cuando tú ves, Y no solo de un paso, 2 pasos, 3 pasos, no, suma y cuando sigue. tú ves que no dejan de fundarse hermandades, dices tú, bueno, pues una cosa tiene que tener una solidez, creo yo, no saca eso, un paso. Sí, además el primer año te sacan el Cristo, el segundo ya 40 muñecos alrededor y el paso cada vez más grande, y una banda muy grande y 3 penitentes delante. Esto no puede ser. No puede ser, esto no se sostiene, porque digamos que sería, y si volvemos al origen de la Semana Santa, el camino inverso, ¿no? Primero tienes el paso y después viene la gente, ¿no? Mire usted, esto tiene que ser Al una revés, cosa, primero la gente y después el y paso. después el paso, ¿no? Creo De yo. todas formas, todas estas cosas tienen el visto bueno de la iglesia, del obispado. Bueno, Todo, hombre, tanto para algo son arte cofradías, ¿no? sacro con imaginería, que de eso no vamos a entrar, creo yo, ¿no? Y Hombre, creo que después, no es el no, momento. eso por un lado, y después el visto bueno a todo cómo se funde, los miembros que tiene esa cofradía, esa asociación o agrupación parroquial en Sí. principio, asociación de fieles primero, en fin, todas esas cosas la iglesia va dando visto bueno, o sea que si hay las que hay, han dado visto bueno. Sí, parece, ¿no? Que también en ese sentido ha cambiado la cosa, ¿no? Y que ahora se ve que las hermandades son algo que te puede traer fieles, cuando de siempre se consideraron todo lo contrario, ¿no? Que eran gente montuna, que no, que Los tenían, bárbaros, ¿no? Como decían históricamente. exactamente, ¿no? Que tenían una fe muy superficial. Porque realmente lo que iban era detrás de una imagen flagelándose. Creo que ni un extremo ni otro, ¿no? Yo tampoco creo que la fe de las hermandades en un principio fuera una fe superficial,
o que puede que alguien no tuviera la fe del carbonero, pero no creo que fuera la tónica general, porque todo eso iba acompañado de predicaciones de frailes, que eran en buena parte las órdenes religiosas eran las que apoyaban eso, ¿no? Entonces ahí había una base religiosa y de hecho tú ves las reglas primitivas que se conservan, ¿no? De varias hermandades, siempre te dicen que tienen que ir a misa, que tienen que hacer un acto de reconciliación, incluso algunas te dicen que si algún hermano está enemistado con otro ese día tienen que como que reconciliarse, ¿no? Que todo iba, tenía su orden y su cosa, ¿no? Orden y concierto, como Sí, sí. decimos nosotros, ¿no? Y así prácticamente es como han llegado las cofradías a nuestros días. Sí, sí. Sí, sí, pero y además con una fuerza Bueno, sigue enorme. teniendo la misma fuerza, más. Muchísima, muchísima, ¿no? Cuando Ya llegan el no. tema de costalero, que de eso no hemos hablado, cuando se incorpora el tema de la costalería y Eso es todo esto, muy reciente. Bueno, a ver, muy reciente. El cargar en según qué hermandad eh, sí era orgullo de hermano. El Cristo, por ponerte un ejemplo, ¿no? Pero en otros, claro, hay una evolución del paso y hay un momento, digamos, clave, que es el paso del desconsuelo, que es el primer paso grande que viene a Jerez y además es el primer paso donde no se le ve la cara al que carga. Eh, claro, en parte también en la hermandad, y no vamos a negarlo, figurar mmm, cuenta o no. Cuando, cuando uno sale, ¿no? Debajo del paso y demás. Si no se te va a ver, y ahí, esto podría venir el compañero Antonio, ¿no? Que ha escrito mucho sobre costalería. A partir de ese momento, Antonio de la Rosa habla Antonio de todo. la Rosa, el ser costalero era un trabajo vil. De hecho, se contrataba a los Cuadrillas de costaleros que costaleros. iban debajo de los pasos, hasta que creo que a imitación de la Buena Muerte de Sevilla, las Angustias, creo que las Angustias es la primera hermandad ¿De aquí de Jerez? de Sí. Jerez que tiene una Cuadrilla cuadrilla profesional de costaleros. de hermanos Ah, de hermanos costaleros, costaleros, sí, perdón, de sí, sí, hermanos sí. costaleros, y a partir de ahí, digamos que esa condición cambia. Y esa condición cambia, y yo creo que hoy prácticamente todas, ¿no? Las hermandades tienen hermanos costaleros. Sí, sí, que yo sepa, sí, No, todas. bueno, quizá las cinco llagas, Con el problema que tuvo, creo que pero quizá no, ¿no? lo que yo no sé si ha habido, esto ya no me lo sé, pero un año que a lo mejor se han contratado, pero ya no. Ya siguen siendo hermanos. Habría que preguntarle a la hermandad porque yo no me lo sé, ¿eh? Sí, Sí, que el año que pasó aquello en la madrugada, claro que se volvieron, ¿no? quizá el año siguiente, ¿no? Hubo que contratar Hombre, algo así yo escuché creo yo. que es una cosa ya de previsión, ¿no? Mm. Tengan ahí el compañero que sabe mucho de eso, me está diciendo Juan Antonio Menacho, pero no sé yo si sabe el tema de las cinco llagas. No, me he perdido. Yo me he perdido en ese tema. Pero bueno, lo preguntaremos, tú no te preocupes. Sí, Para enterarnos. Pero sí empieza, bueno, y empiezan a hablarse de, yo esto lo he escuchado, lógicamente, de Pepín Olmedo, como los capataces, Paco hombre, Sacrificio. te Esto digo lo he que escuchado yo, vamos. Antonio tiene varios libros. Él fue, creo que ya no, o bueno, creo que sí, ¿no? En La ¿Antonio La Viga. Rosa? Antonio en La Viga me parece, ¿no? Yo creo que O sí. en la Virgen de la Viga me parece que va Socorro. Antonio de Capataz, pero ha estado en más hermandades y conoce muy bien tanto el panorama actual como la historia de esta historia de la costalería, ¿no? Y de claro, que ahí tiene que haber unos profesionales que manejaran muy bien esa cuadrilla, ¿no? Que fueran. Hombre, tienes que estar bien físicamente, estar preparado, entrenado, en fin. Eso es como los futbolistas en los equipos de fútbol, no puede jugar cualquiera. Claro, claro, claro. Y no, y te digo que tiene, por lo menos 2 libros tiene De la costalería, de ¿no? la costalería. Sí, 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 ha investigado bastante y se ha metido en archivos y incluso él conoce personalmente a las familias de estos costaleros, le han dejado fotos, porque es una historia interesante, ¿no? En ese momento, Es digamos, como otro mundo, ¿eh? El tema de la sí, costalería, es un mundo sí, aparte. en ese momento, ¿no? En que, claro, los costaleros había que pagarlos y que muchas hermandades también van a necesitar
apoyo económico de en aquel entonces era pues normalmente un industrial bodeguero, un empresario bodeguero que era el que venía y hacía pin, ¿no? Y Mm. eso se explica también, digamos, la última parte de, antes del disparate actual, ¿no? De la imaginería, la última fase del arte cofradiero, que fue, bueno, pues hasta la década de los 60, ¿no? Donde hay obras de mucha calidad que fueron costeadas por esta gente de las bodegas, ¿no? Tu palio, yo pongo muchas veces el ejemplo, ¿no? La plazuela en el año 39, qué capacidad económica tenían los vecinos de la plazuela, si comían era ya un Milagro. triunfo. Para un palio como el que tiene la Yedra. O el de Santiago, ¿no? Que Mm. eso es un escándalo, el palio de la Virgen de O Desamparo. el desconsuelo, ¿no? O el Desconsuelo de San Mateo, fíjate tú, San Mateo, en el año 20, ¿no? Y ahí pues hubo gente que, oye, que ese patrimonio ha quedado, ¿no? Y ese patrimonio hoy pues lo podemos disfrutar y es Es un lujo, un totalmente, lujo, tenerlo sí, aquí. sí, 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 totalmente, vamos, que no, no se puede decir otra cosa, ¿no? Y eso fue pues gracias a, pues bueno, esa gente que bueno, esto que estábamos hablando del siglo XVII y demás, ¿no? Al fin y al cabo era lo mismo, quizá un mecenazgo un poco trasnochado, ¿no? Cuando tú ves, ¿no? Y yo le pongo el ejemplo a la gente, mire usted, en Barcelona le encargaron a Gaudí la pedrera y en Jerez encargaron un palio. Digamos que son dos maneras diferentes de entender El arte. el arte y el mecenazgo, ¿no? Bueno, aquí tenemos esto, ¿no? Oye, son piezas que son, ¿no? Tú ves el palio de la Piedad, ¿no? Que eso creo que lo compran al Cachorro De Sevilla, ¿no? de Sevilla, ¿no? Ese palio, no ya el conjunto, ¿no? Que es punto y aparte, pero el bordado de ese palio y ese manto, eso es un escándalo, vamos, creo que es de las hermanas Antunes, me parece Ujú. que es Hermanas Antunes. ese palio. Tenemos la Piedad, bueno, y la Urna del Santo Entierro, que esa hermandad es muy completa. Es de lo Sí, mejor que se pone en la calle en cuanto al punto de hombre, vista artístico, ¿no? calidad artística yo creo que sí, ¿no? En conjunto podríamos decir, porque no, no es que no haya otras hermandades que tengan, ¿no? El Santo Crucifijo, el paso Eso te del iba a Santo decir. Crucifijo, eso es perfecto. O sea, Soberbio, ¿no? el que hizo ese paso ahí lo clavó. Pero tú ves el Santo Entierro, ¿no? Con la urna del Cristo, la imagen antigua que todavía saca, y para mí la recuperación, ¿no? Del conjunto del duelo, de la Piedad, eso fue un acierto, yo sé, de lo mejor, ¿no? De Para la ti es de lo Semana mejor que Santa. ves en Semana Santa con Yo, diferencia, ¿no? yo el palio de la Piedad, a mí me gusta ver determinadas cosas, no te voy a decir otras cosas de la Semana Santa porque algunas son un mamarracho y no voy a dar nombres, pero No, déjalo, en esta ya. en esta eso, Dímelo en pero julio, en agosto, no me digas algu- ahora. algunas son un verdadero mamarracho, pero hay otras que yo no me canso. Yo, el palio de la Piedad, yo eso no me canso de De verlo, verlo. porque es que eso es precioso, precioso. Y otra de ¿Y tú las has visto cosas? y yo he visto cosas. Y otra de las cosas que me encanta y que no, que tampoco me canso de ver es la procesión completa, no solo el paso, la procesión completa del Nazareno. Si es ya de día, cuando vuelve o cuando amanece, Por vuelta de calle, por calle larga, por ahí de por calle vuelta, ¿no? larga, eso es precioso. Y el Cristo. Si lo puedo ver saliendo por la Peña La Bulería o por ahí, hay años que sí, hay años que Calle no. en Pedral. Pero, ¿cómo va el Cristo por la calle? Porque además creo que hablábamos, ¿no? Que en realidad una hermandad es muestra de la sociedad. Y muchas veces se ha criticado, se ha hablado de el orden en procesiones como el Nazareno, como el Cristo. Es que esto es así y ha sido así siempre, ¿no? Cuando tú ves por la Desde su calle, origen. cuando tú ves por la calle a los hermanos del Cristo hablando, tú no te extrañas, tú te extrañarías si viera hablando a los del Santo Crucifijo, Por ejemplo. pero a los del Cristo que van por la calle hablando es
el Cristo y punto. Y además que te lo esperas como tú dices, y si no es así, te falta algo. Exactamente, ¿no? Y a mí me encanta ver esa procesión, aparte ya de la estampa del Cristo, ¿no? Bueno, eso es una... Ese Cristo cuando sale por ahí por la calle empedrado, con el viento dándole en el pelo, eso es Y cuando te ve algunos rayos fantástico. del sol que le dan en la cara en la salida, Eso parece, lo eso es veías por donde lo mires, es fantástico, una eso maravilla. es fantástico, ¿no? Y me parecen Y la cosas... Virgen del Valle, no se Sí, nos sí, olvide. sí, no, Pero el Cristo es el Cristo, ¿verdad? me parecen cosas que han llegado hasta nosotros y que se habla mucho, ¿no? De las hermandades, del patrimonio, que han hecho disparate las hermandades, eso no se puede negar, ¿no? Pero han conservado un patrimonio material y también inmaterial o sea, que si ponemos, ¿no? La balanza de lo bueno y lo malo desde el punto de vista patrimonial, gana lo bueno, pero de Sí. calle, ¿eh? De calle. Sí. Tenemos que sacar pecho y sentirnos orgullosos, que además estamos ya al final de la Cuaresma y bueno, Sí, una cosa sí, buena que tenemos una de tantas, ¿vale? Pero de ese gran patrimonio que nos aportan las hermandades, que sí, además sí, de la Semana Santa, bueno, aparte de que iba a decir, el resto del año están en los templos, o no, porque también hay muchas procesiones extraordinarias. sí, sí. Y una cosa que quizás hay veces que no tenemos en cuenta, ¿no? La conservación de los templos, que si no fuera por las hermandades, veríamos a ver, Fíjate, San Marcos. por ejemplo, ¿no? Si el desconsuelo no estuviera en San Mateo, la Veracruz, en San Juan de los Caballeros, las Tres Caídas en San Lucas, Tú fíjate lo que peleó Santiago Zurita en San Mateo. Acuérdate de esa reapertura. y lo consiguió. Y lo consiguió, pero fue como digo yo, el parto de la burra. El pobre hombre, ¿a cuántas puertas llamó, insistió, Hombre, la ahí plataforma? Si no hay personas así en las hermandades, como tú dices, eso está cerrado. sí, también es verdad que en esa hermandad hay hermanos Potente, sí. económicamente potentes y todo, pero es que arreglar San Mateo, eso no era restaurar un Cristo, ¿eh? Eso fue un dineral Tirarle. y lo consiguió y ahí está San Mateo. Le han puesto una plaza a Santiago Zurita en el Espíritu Santo. Ah, eso no sabía yo. Sí, sí, sí. Hombre, es que normal, Se lo se lo merece, se merece lo el hombre. merece. Es lo que pasa cuando no se conservan las cosas y pasa el tiempo. Llega un momento que lo que te costaba antes 5 ahora te vale 5 millones. Y eso es así. Tenemos que dejarlo aquí. Bueno, Le pasa el tiempo. Me van a reñir, tengo gente fuera hace un rato. pues no hay que hacerlo esperar. Ha sido un placer como siempre. Y después de Semana Santa ya concretamos el día. Si el lunes se puede bien Bueno, y si no eso vamos hablando. cuando tú puedas. Tengamos técnico por aquí para hacer el programa. Muy bien. Muchísimas gracias. A ti.